Hola, bienvenidos a mi canal Inversores Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la empresa Prologis. Es una empresa americana del sector de los REITs y más en concreto de los REITs industriales. Y su sector es la logística. Entonces vamos, como siempre, vamos a ver en la página de su web, a ver qué es lo que nos está explicando, más o menos identificar un poco el negocio, a ver si logramos entenderlo o conocerlo, que es lo más importante antes de entrar a ver si vamos a comprar o no una empresa. Lo primero es conocer el negocio, a qué se dedica y ver si ese negocio tiene perspectivas de futuro. En este caso, pues vamos a ir a la página y vamos a ver qué nos encontramos. Después de eso, vamos a ir como siempre, a Twinvest. Vamos a hacer el análisis fundamental apoyándonos en la plataforma de Twinvest. Vamos a ver los ratios de la deuda, el crecimiento de los beneficios, de las ventas, el dividendo, si es sostenible o no, si tiene crecimiento, todos esos datos que siempre intentamos recoger para evaluar si encaja o no en nuestra cartera por dividendos. Más tarde, si vemos que nos gusta y que cumple todo, pues la añadiríamos al radar. Yo ya la voy a añadir al radar, o la tengo añadida ya. Vemos que nos está marcando en los diferentes tips. Y si vemos que lo cumple todo y está todo ok, pues ya por último paso sería ir a TradingView y mirar un poco por técnico, más o menos soportes o resistencias que podemos encontrar o podemos intuir para intentar hilar más fino y hacer una ampliación si ya la llevamos en cartera, o una entrada con un poquito más de seguridad y margen respecto a la media móvil o soportes que ha tenido en el pasado. Pero antes de todo, como siempre, el disclaimer habitual y empezamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos en la página de esta empresa y aquí encontramos información sobre su negocio. Aquí vemos que se dedica son almacenes o distribución de diferentes productos de otros clientes que tengan alrededor de todo el mundo. Ya veis que tiene 6.500 clientes, 1,2 billones de pies cuadrados en 20 diferentes países, tiene más de 40 años de experiencia en este sector y un dato importante o relevante es que nos dice que representa el 3% del PIB mundial, así que tiene presencia en el negocio mundial esta empresa. Aquí, empresas que colabora son diferentes empresas que les ayuda, ya sea por IA o por otras tecnologías, a que sus almacenes tengan un poco más de eficiencia y agilidad a la hora de distribuir todos esos productos y sea más eficiente para el cliente final, pues les ayuda a que tenga un poco de ventaja competitiva o calidad respecto a su competencia. Y aquí, pues eso, son almacenes que se encuentran sobre todo en puntos de puertos para que luego sean distribuidos a nivel destinatario final en el país que tenga que hacer la distribución, digamos. Así que bastante bien. Pero vamos a ir mejor a la presentación de inversores, porque ahí vamos a encontrar más información como a los clientes que tiene ella en su cartera o en sus naves. Vamos a echar un ojo. Y aquí ya estamos en la presentación. Y bueno, nos indican pues un poco la idea del negocio que tienen, que es, vale, tienen naves industriales donde los productos que les llegan a ese punto son almacenados para luego ir distribuidos en ese país, ¿no? Eso es una nave industrial que le llegan productos, ya sea por barco o por otros medios, como puede ser avión o camiones. Se guardan esos productos en sus almacenes y luego de ahí van a diferentes tiendas o clientes, naves de otros clientes, o directamente por e-commerce al cliente final. Luego ese cliente final, si le gusta el producto, pues se lo va a quedar,
Y si no le gusta, como nosotros tenemos alguna experiencia de comprar en Amazon, si no nos gusta un producto, ¿qué hacemos? Lo devolvemos. ¿Dónde va? Pues a las naves otra vez de vuelta, como vemos aquí esta línea de vuelta. Más o menos es un negocio sencillo de entender. Ellos se dedican a crear naves de almacenamiento para clientes y ayudarles a la subdistribución y negocio en sí. Así que es un negocio que es fácil de entender y a priori yo creo que va a ser necesario. Luego, si vamos bajando un poco por la presentación, pues te hablan un poco de la demanda del e-commerce, que como vemos aquí una subida muy importante en el 2020, lógicamente coincidiendo con el COVID, estábamos todos encerrados y ¿qué nos sucedía? Pues que no podíamos ir a los centros comerciales, ni a las tiendas, ni nada. ¿Qué teníamos que hacer? Pues si queríamos algo, no quedaba otra que pedirlo por Amazon o por otros portales de e-commerce y no había otra. Entonces por eso subió tanto la demanda de e-commerce. Luego nos explican con más gráficas. Aquí con el e-commerce ellos pronostican que el comercio electrónico va a seguir subiendo, así que es un negocio con perspectivas de futuro. Ya no solo su parte de e-commerce, sino también los clientes habituales de tiendas y demás, pues van a necesitar esta logística, ¿no? Y bueno, aquí nos indican un poco los gastos de los costes, más o menos, diferentes gráficas. Pero lo que es importante en esta presentación es los clientes, porque al final estás hablando de Prologis, de que sí, que tiene naves con clientes, pero no sabes nada más. No sé qué clientes son ni nada. Pues aquí más abajo te lo va a indicar. Aquí los clientes son los siguientes. Si hablamos ya de Coca-Cola, de Amazon, de Starbucks, Walmart, UPS, Bristol, Nike, Under Armour, Samsung, Whirlpool, como veis son clientes muy conocidos y ya entonces ya te indica un poco la calidad del negocio en sí, porque ya no es Prologis en sí, sino que es Prologis, pero por debajo de Prologis hay clientes con gran renombre, como son Amazon y demás. Amazon además no solo es que tenga naves industriales de distribución, sino que también con este RAID se está un poco empezando a trabajar con ellos en el tema de los centros de datos. Y eso yo creo que va a ser todavía más perspectiva de futuro y más rentabilidad a lo largo de los años. La distribución también es muy importante porque, vale, sabemos los clientes, pero ¿cómo están distribuidos? ¿Es a nivel solo Norteamérica o es también a nivel mundial? Como vimos que tenía presencia en 20 países, pues es lógico pensar que es a nivel global, pero aquí nos lo indica más en concreto. Tiene presencia en Estados Unidos, tiene en otras Américas, que será Sudamérica o Centroamérica, en Europa también tiene presencia, en Asia también, así que ya veis que está repartido en 20 países diferentes a lo largo de los diferentes continentes. Así que distribución geográfica internacional. Así que conocemos los clientes, distribución internacional, negocio bastante sencillo de entender y a priori con perspectivas de futuro y que siga siendo necesario. Así que por un lado pues parece que nos encaja, o al menos a mí me encajaría de que conozco el negocio y me parece interesante por los clientes que tiene. Aquí te habla un poco más de la deuda neta de Vita y demás, pero eso ya vamos a ir a la página de Twinvest. Si estáis interesados en ver la presentación un poco más a fondo, pues os animo a ir a la página y visitarla y echarle el ojo vosotros mismos y veis datos que a lo mejor os resultan interesantes para conocer más en profundidad esta empresa. Vamos, lo dicho, vamos a Twinvest y vamos a ver si termina de encajarnos en nuestra cartera de dividendos. Y aquí ya estamos en Twinvest y ya nos indica un poco el resumen, ¿no? Es una empresa americana que capitaliza 109 billions. Ya os digo que es el REIT más grande que hay. No hay ningún REIT que capitalice tanto como Prologis, creo. 109 billions es el REIT más grande, o al menos seguro el industrial más grande. No sé si habrá alguno más grande que él.
Su rango de cotización de las últimas 52 semanas ha estado entre 100 y 135 dólares. Actualmente está en los 117 dólares aproximado, nos está marcando. Así que no está en mínimos anuales, pero tampoco está, digamos, en máximos anuales. Está en un punto casi en el medio. Luego, cuando vayamos a TradingView, vamos a verlo más en detalle, a ver qué pinta tiene. Nos indica que tiene un dividendo del 3,2%, bastante bien, y el beneficio por acción de 4,01, ¿vale? Y ¿qué más nos indica? El PER, que este PER, 29,43, si estamos hablando de rates, no es un valor muy a tener en cuenta, comparable a otras empresas, porque los rates hay que tomar el AFO por acción, o el AFO, para calcular el PER. Así que nos sale un poco elevado comparado con otros negocios, pero no nos está indicando que es una empresa que tenga este PER tan elevado. Si luego lo hacemos con el AFO, ya veis que nos sale un poco más bajo. Aún así, para comparar con el histórico, puede valer. Y nada, vamos a ir un poco a los datos financieros. Y aquí lo primero que vamos a comparar, o vamos a mirar la evolución, son de las ventas, que es la línea verde o la barra verde clara, con el beneficio neto, la verde oscura. Y vemos que ambas tienen un crecimiento similar. Las ventas van creciendo bastante bien, no tienen saltos bruscos ni nada por el estilo. A partir del 22 parece que tiene un salto, pero bueno, la tendencia es bastante buena, de un 16% de crecimiento. Y el beneficio neto también tiene un crecimiento bastante interesante. Así que es una empresa que crece en ventas y el beneficio se traslada a esas ventas. Así que todo, para empezar, encaja bastante bien. Ahora vamos a mirar la deuda neta frente al EBITDA. Y aquí, en esta comparación, vemos que la deuda neta, que es lo de arriba, tiene un crecimiento del 11,4%, ¿vale? Es bastante elevado. Es un rate, es lógico que trabajen con bastante deuda, pero también el EBITDA es creciente. Entonces es un rate que está creciendo mucho y que está creciendo tanto su EBITDA o su beneficio como su deuda. Así que más o menos están manteniendo el mismo rango deuda neta EBITDA, que es alrededor de por debajo de las 5 veces, que para ser un rate no es que sea muy elevado, pero bueno, más o menos vemos que se mantiene. Si viéramos, si viéramos a lo mejor que el EBITDA fuera plano y la deuda fuera ascendiente, pues ahí nos estarían indicando que podemos tener problemas. Pero como vemos que ambos valores están creciendo a un ritmo similar, pues es una señal de que su negocio está prosperando y que es probable que siga haciéndolo así en el futuro. Como es un rate, vamos a hablar de los activos que tiene y de los pasivos que tiene para controlar un poco qué es lo que tiene entre manos y a ver si su patrimonio neto está creciendo o no. Activos. Vemos que, lógicamente, cada vez está creando más naves o más almacenes y va creciendo a un ritmo del 13% sus activos, ¿vale? Eso, pues vale, es un crecimiento bastante, como vimos, como el EBITDA o el beneficio o las ventas. Así que, vale, por un lado bien. Los pasivos tienen también un crecimiento, pero ya veis que siempre hay más activos que pasivos. Entonces esto está muy bien porque nos da un patrimonio neto favorable. Y si es creciente, pues mucho mejor. Si ponemos aquí el patrimonio neto, que es la barra del medio, vamos a dejarla solo. Patrimonio neto, pues creciente. Ya veis que al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque sus activos están creciendo a un buen ritmo, sus pasivos, lógicamente también, porque todos los activos que gestiona van con deuda y tiene que compensar esa deuda de alguna manera. Pero el patrimonio neto en sí, la diferencia de activos frente a pasivos, es positiva y es creciente también. Así que por ese lado tenemos un rate bastante, en cuanto a balance, digamos, de activos pasivos, bastante bueno.
Luego, en gastos de capital, tenemos aquí solo unos gastos en el 2015, y encima son 83 millones, que no es, realmente es irrelevante, así que no debería de tenerse en cuenta. Y luego, adquisiciones, no es que haya tenido muchas, al ser un RAID, más bien las crea él mismo, no es crecimiento inorgánico, es más bien crecimiento orgánico, porque él crea las propias naves. Y luego desinversiones tampoco, no tiene ventas. Y vamos a ver el flujo de caja simple y vemos que es creciente también, incluso por encima del beneficio. Así que esto es un dato muy bueno. Vamos a compararlo frente a los gastos en dividendos, a ver qué nos encontramos. Que al ser un REIT sabemos que reparte casi todo su beneficio en dividendos. Y aquí vemos que tiene bastante margen con respecto al flujo de caja. En años anteriores no nos sale reflejado el gasto de dividendos, pero bueno, con el último dato nos puede orientar. Más o menos por la tendencia que tiene, no creo que hubiera ninguna sorpresa en ningún año. Así que, bueno, el flujo de caja cubre el dividendo, así que es un dividendo seguro y sostenible. Además, con buen crecimiento y es probable que siga creciendo a esos ritmos. Al ser un REIT también tenemos que vigilar un poco las acciones. Ya no solo las que recompren, porque también tiene emisión de acciones. Entonces vamos a poner directamente el número de acciones en circulación. Y aquí vemos como, por tratarse de un REIT, las acciones van creciendo. Entonces esto, en parte, diluye un poco al accionista, pero si es capaz de trasladar o financiar con esa emisión de acciones un crecimiento orgánico, al final puede pasar que el accionista no se vea tan diluido. Lo vamos a ver luego viendo un poco la evolución del beneficio por acción, que lo tenemos por aquí. Vamos a mirar aquí. El beneficio por acción, vamos a ver cómo tiene altibajos, pero tiene una tendencia creciente bastante buena. Así que alrededor del 10,5%, pues bastante bien. Luego, si ponemos el flujo de caja por acción, tiene menos oscilaciones y un crecimiento similar, 11,5%. Vale, y ahora vamos a comparar este último dato, el flujo de caja, que es el más fiable a la hora de comparar con el dividendo en el rate. Y vemos que siempre ha estado muy controlado ese dividendo con el flujo de caja. Ya veis que años que ha tenido un poco de recorte de flujo de caja, pues el dividendo no lo ha incrementado demasiado, y años que donde existe un flujo de caja positivo bastante bueno, el dividendo pues le acompaña en ese crecimiento. En este último año les ha reducido el flujo de caja. Habría que vigilarlo más en profundidad a ver qué está ocurriendo con ese flujo de caja, y el dividendo pues no lo ha incrementado mucho. Vamos a ir a los trimestrales para ver un poco más en profundidad ese flujo de caja, porque acordaos que estas bajadas pueden ser puntuales o tendencias. Vamos a verlo aquí. Y si lo acortamos, pues efectivamente aquí tenemos un dato muy interesante. Vemos que no es una tendencia. Ha sido un trimestre puntual donde puede ser una rata o no, o simplemente pues por algún motivo el flujo de caja ese trimestre fue cero por acción, pero ya vemos que es algo muy puntual. Si ampliamos un poco la gráfica, vemos que nunca, perdón, que esto va más lento, vemos que nunca hubo un trimestre así en picado, y luego al siguiente lo recuperó, así que es muy probable que sea una rata o algún dato que no cuadra. Así que el flujo de caja
aunque viéramos en el anual que tenía una bajada, esa bajada posiblemente, en vez de estar aquí, debería estar más continuada con el dividendo. Así que por ese lado, pues mejor, porque nos hemos dado cuenta de que es mejor de lo que nos marca el año. Y ahora vamos a ver qué nos indica Twinvest del dividendo. Nos lo puntúa con 83, así que una puntuación bastante alta. También tenemos aquí la puntuación del profesor del dividendo con 126, que es bastante elevada. El payout respecto al FFO del 59,9%. Vale, muy bien también. Yo utilizo el LAFO, pero también se puede utilizar el FFO. Y nos indica que dividendo actual 3,2, crecimiento del 12,6, lo de siempre, acordaros. Yo siempre utilizo mi estrategia, que no tiene por qué ser la válida, pero más o menos me oriento en ella para saber un poco el retorno final, y es sumar la rentabilidad actual, 3,2, con la perspectiva de crecimiento. Este crecimiento del 12,6 es bastante predecible, porque como vimos que los beneficios crecían alrededor de ese ritmo, y el flujo de caja también, y el dividendo también, pues es bastante predecible ese crecimiento. Así que es muy probable que este crecimiento de dividendo sea, si no del 12, es muy probable que mínimo del 11, del 10 vaya a ser en los próximos años. Así que 10 más 3, 13, es un retorno bastante interesante para esta empresa. Si vemos en el apartado histórico, bueno, vemos aquí la tendencia, el crecimiento de casi del 11%. Y la rentabilidad, sí, por el método Geraldine Wise, pues vemos que casi siempre ha estado por debajo del 3%, ¿no? Vemos que está casi siempre por debajo del 3%, ha tenido algún momento puntual como en este último año que ha ido al cotizar en torno a los $100, entonces se puso a darte una rentabilidad del 3,6, 3,5, pero esos momentos puntuales ya veis que no son muy habituales. Ahora está por debajo del 3, o sea, por encima del 3%, así que nos puede estar indicando una señal de posible entrada. Vamos al apartado de calidad. Y aquí nos encontramos el margen neto muy elevado, del 49,6%. Es una burrada de margen. Y sí que es verdad que tanto el ROE como el ROIC, al ser un REIT y trabajar con deuda, pues tampoco son datos muy a tener en cuenta, como otros negocios donde sí te pueden decir un poco cómo va ese ratio de patrimonio neto de inversiones. Pero bueno, vamos a fijarnos un poco en el margen bruto y margen neto, y estamos hablando de márgenes brutos de en torno al 90% y bastante estables, y el neto sí que es verdad que tiene más oscilaciones, pero por encima del sector, que está en 34,3%, así que por ese lado bastante bien. Vamos al apartado de value, y aquí nos encontramos el PER, que está en 29 veces. Sabemos que este PER no es real, no es real, está usado con el BPA, que no debería ser con ese valor, sería en rates, debería de ser con el AFO, pero aún así, para hacer una comparación del su histórico nos puede servir. Vamos un poco aquí a los históricos, y aquí tenemos que en los 5 últimos años el PER histórico estaba en 39 veces, y ahora está en 29, así que puede estar bien. Y si vamos al PER histórico de los 10 años, es de 32 veces y sigue estando por debajo, ¿no? Pues entonces, bueno, nos puede indicar que quizás sí es verdad que pueda estar por debajo de su precio habitual. Y ahora vamos al apartado de valoración, porque aquí podemos encontrar en Twinvest también valoración de los analistas que le siguen, donde más o menos son 21 analistas, así que está bastante seguida, y le dan un precio estimado de $128, así que bueno, está en 117 ahora. Podemos entender que hay cierta seguridad respecto al precio que le marcan los analistas, perdón. Si vamos más a la parte de analistas, podemos encontrar
que las recomendaciones son de comprar o de sobreponderar más que de vender. 7 mantener y casi ninguno de vender, solo uno de infravalorar. Así que luego las proyecciones que hacen, pues yo no soy muy amigo de seguirlas porque al final son todo jugar con perspectivas de beneficios y de históricos y demás. Y yo prefiero más pues fijarme un poco en los ratios financieros y fundamentales más que en previsión de lo que vaya a subir el negocio y demás. Luego aquí, pero aún así, los que os guste un poco las calculadoras, de hacer un cálculo de previsión de valor y demás, aquí Tuinvest tiene una calculadora que, incluyendo tus datos de porcentaje de crecimiento, tasa de descuento y demás, te puede hacer un cálculo del precio estimado en unos años. Y bueno, para la gente que le guste o que sepa o que controle bastante bien esos múltiplos y esas previsiones, pues puede hacer una estimación bastante orientativa. Vamos ya entonces a mi radar a ver qué nos encontramos. Y en mi radar, pues ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que está por debajo de la media móvil, ¿vale? Con un margen de 7,51%, así que va bastante bien. El PER, ahora sí, está calculado respecto al AFO, está en 19,22 veces. Y el histórico es de unas 24 veces, así que está por debajo del histórico, ¿vale? Buena señal. Y el payout respecto al AFO y al free cash flow está por debajo del 80%, que para ser un rate está muy bien. Y la deuda neta, aunque esté en rojo, es porque, bueno, por encima del 3%, o sea, de 3 veces, es preocupante y peligroso, pero en los rates tenemos un poquito más de margen, e incluso es habitual encontrarte rates con deuda por encima de 6 veces. Lo ideal sería no tener deuda, pero en los rates es que trabajan con deuda. Lo importante es, como vimos antes, ver que los activos superan a los pasivos y que el patrimonio neto tenga crecimiento. Entonces, eso es una seguridad de que el negocio en sí es próspero y tenga beneficios. Luego, la rentabilidad por dividendo es del 3,29, con un crecimiento del 12%, así que es previsible que en 5 años tengamos una rentabilidad del 5,8%. Así que bastante bien, porque nos encontramos con una empresa de mucha calidad entregándonos un 5,8 de YOC respecto al precio de compra en 5 años. Así que por ese lado muy bien. Ya veis que el radar cumple prácticamente todo muy bien. Vamos entonces ahora al último paso, que es el TradingView, mirar un poco a ver dónde podemos tener las señales de entrada o de ampliar. Aquí ya estamos en TradingView y ya vemos la evolución de la cotización respecto a la media móvil y ya vemos que siempre ha estado por encima, sobre todo después del COVID. Luego aquí ha vuelto a la media móvil y desde el septiembre del 22 ha estado en rangos laterales, oscilando bastante y bueno, ahora mismo está por debajo de la media móvil y puede estar dándonos señal. Aquí más o menos se ven o se aprecian soportes. Aquí parece que se aprecia uno en torno a los 103. Luego más abajo tenemos otros, pero más abajo en 97, es por ahí. Y luego aquí cercanos a la cotización actual, pues es probable que aquí tengamos algunos soportes, pero no se ven muy claros, así un poco a vista simple. Así que vamos a hacer un Fibonacci, a ver si nos ayuda un poco a ver esos retrocesos de Fibonacci, a ver si encajan un poco con estos soportes. Vamos a ello. En TradingView es bastante intuitivo en ese aspecto, aunque no es que sea una gráfica perfecta, porque hay que tener en cuenta otros valores, como las medias de 200 y demás, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí aproximadamente. ¿Y qué nos encontramos? Pues bueno, nos encontramos que efectivamente en retroceso de 50,
no, del 0,61 tenía soportes importantes aquí, ¿vale? Pues entonces, bueno, podemos tener en cuenta ese retroceso. Y ese retroceso está marcado en un valor de 103,8. Puede bajar más porque ha bajado más, pero en 103 más o menos es un buen punto, un buen soporte. Actualmente, donde también ha rebotado a veces, es el retroceso del 0,5 y con un valor de 117, que es lo que está cotizando ahora. Entonces, puede suceder ahora dos cosas. Puede volver a rebotar en este soporte o en este retroceso, o perforarlo y ir a tocar el siguiente, que estaría más cercano a los 100. Si hacemos un poco de zoom, pues vemos un poco que está justo en eso, ¿no? No sabe si va a rebotar aquí o tirar para abajo. Mi impresión, pues, bueno, si tenéis un poco de paciencia y a lo mejor veis que sigue tirando para abajo, pues esperarla un poco cerca de estos valores. Ahora más o menos está un poco intermedio, que si rebota va a rebotar, pero luego ya veis que antes rebotó, pero luego volvió a bajar a estos niveles. Está lateralizando, como podemos ver, está lateralizando bastante y puede estar dando, la verdad, que señales para ir ampliando en esta empresa en estos márgenes, en torno a los 103, 106 o incluso 117. Si se quieren tener algo de entrada en ella, tampoco sería un mal precio, yo creo. Así que si se quiere empezar a abrir posición, se podría, pero bueno, tal como está hoy el mercado, que parece que está un poco revuelto y las noticias no acompañan un poco porque hay previsión de que haya un poco de jaleo económico, pues igual podemos esperar un poco a ver si se alcanza esos niveles del 100 o 105. Yo en 105 o 106 yo creo que ya sería un buen precio. No esperar el 100 porque igual nos quedamos sin tocarlo. Y hasta aquí el análisis de Prologis. Como veis, es una empresa que me gusta, he de decir que la llevo en cartera y que me parece muy interesante. Es un negocio que va a ser necesario en el futuro, ya lo vais en el presente, pero es que tiendas almacenes para empresas como Amazon, Walmart y demás, va a ser necesario para que logren su distribución de negocio. Y si encima le añadimos el e-commerce y los centros de datos, pues tiene todavía unas perspectivas de futuro mucho mejores. Entonces, es una forma de tener exposición a ese tipo de negocio, pero no directamente en las empresas, sino a través de un REIT, como a lo mejor hacemos con Realty Income. Así que por ese lado me gusta el negocio, es bastante predecible de entender. Los datos financieros vemos que cumplen bastante bien porque sus beneficios, sus ventas son crecientes, el free cash flow también es creciente, los dividendos son crecientes, todos a unos ritmos similares o muy parejos, y la deuda más o menos la tiene controlada, aunque son REIT y trabajan con deuda, pero se ve que la tendencia de crecimiento de tanto de la deuda como de EBITDA son crecientes y se mantienen más o menos los rangos o los ratios. Así que nada, como siempre, llegados a este punto, si os ha gustado el vídeo, darle like y comentar. Si no estáis suscritos todavía al canal, os animo a que os suscribáis, porque voy a seguir subiendo vídeos de este estilo de análisis de empresas, también de mi radar, algún ejercicio de interés compuesto, cosas que vea útiles para poder transmitir un poco de lo que he ido aprendiendo en estos años y lo que pueda servir útil a la comunidad de inversores. Lo dicho, suerte en las inversiones y hasta luego. Chao.